Estas mujeres han colocado el listón alto de las emociones y de la comprensión profunda de las cosas. Conocí a Carmen de Burgos, a Colombine, pues a través de sus libros y eso, porque ella fue durante mucho tiempo pues periodista, un profesor que compartimos muchos años y eso, ¿no? Y luego devino en escritora. Pero, a ver, Carmen de Burgos nació al final del siglo XIX. Era una señora de Almería que estuvo viviendo allí en un cortijo cuyos padres eran propietarios y tal. Y en este libro, que va a ser el postrero de su vida, vuelve a sus comienzos, ya esa vida en Almería, en Rodalquilar, cerca de Níjar, en esa zona del Cabo de Gata y eso, para traerse y renovarse, volver a esa juventud que ella no tuvo, porque, a ver, se casó muy joven. Aquí en El Puñal de Claveles habla de que, claro, una niña en aquella época de fines del 19 se casaba a los 15, 16 años y tal, y ella ya tenía 20, bueno, o sea, había que... era ya, bueno, no más. Entonces, bueno, pues se casa con un señor también de buena posición y tal, al que no quiere, pero necesita dar un estatus a su vida y eso. Entonces, bueno, vivió con él pues como, no sé, 6 años y tal, y tuvo un hijo cada año, para no gustarle. ya hicieron uso del matrimonio, ¿no? Hijos que murieron todos, menos, me parece que fue la última, ¿no? María. Que fue la que la acompañó hasta el final de sus días, y que también ya veremos cómo se portó con su madre. Entonces ella se ve en una ciudad de provincias y tal, atrapada en ese matrimonio, y hace lo que las mujeres que luego veremos, Clara Campoamor, María Maeztu, todas estas mujeres de esa época hicieron para salir, que fue estudiar magisterio, enseñar a las criaturas, y entonces ella lo consigue primero de párvulos, luego sigue hasta que dice, ya, hasta aquí, cuando terminan los estudios, pide un esto y se va a Madrid, se planta en Madrid, y no solo se planta en Madrid, sino que lleva ya un libro escrito y tal, ¿no?, que le publican enseguida, y empieza a trabajar en escuelas, dando clases, le mandan a Guadalajara, vuelve todos los días a Madrid y eso, entonces, bueno, todos los días a Toledo, y aprovecha una de esas cosas que no se prodigan mucho últimamente, desgraciadamente, que es la ampliación de estudios, y para ampliación de estudios empieza a viajar por Europa. Entonces, estas mujeres también, la de la escuela de señoritas, María de Maeztu, la bilbaína, bilbaína vitoriana, María de Maeztu también viajó y estuvieron en la escuela internacional y de señoritas y tal. Pero eran mujeres, o sea, con unas capacidades tremendas a las cuales se han minusvalorizado tanto. O sea, se las conoce tan poco, llevamos tan pocos años sabiendo quiénes eran, hablaban idiomas, recorrieron el mundo, conocieron a las sufragistas, estuvieron en las ligas de las mujeres inglesas, suizas, no sé qué, o sea, tenían una potencia, hicieron organizaciones internacionales y tal. Entonces ella no solo estuvo por Europa, sino que estuvo por América.
Y en América estuvo muy en contacto con una liga latinoamericana de mujeres y todo esto. Con esto os quiero decir que estamos hablando de comienzos del siglo XX, o sea, hace más de 100 años, ¿no? Y que parece mentira que haya que recordarla ahora cuando deberíamos de tenerlo ya como asumido, tener el listón ahí y no decir ahora, uff, fíjate, qué modernas somos y tal, estamos haciendo los caminos, tal. También es verdad que como niñas de la dictadura que fuimos, por lo menos la aquí presente, pues tuvimos que partir de cero. Y también es verdad que la dictadura se ocupó de fusilar, lógicamente, y de exiliar a Colombine. Fue una de las primeras intelectuales tachadas por la dictadura, claro. Sus libros pues prohibidos y todo esto. Entonces, bueno, pues ella, liberada, autoliberada, autodivorciada, que no existía el divorcio, llega a Madrid y se pone a escribir periodismo. Y ahí fue pionera en el sentido de crear espacios para mujeres y con temas, la voz femenina, no sé qué y tal, en distintos periódicos. Y no solo en la prensa, sino que trabajó en editoriales que hizo libros de cocina, de moda y tal, hechos con una profundidad, una seriedad bien hecha, porque claro, a todo el mundo nos interesa la cocina también y todo esto, ¿no? Entonces, hizo una cosa que luego el Debate, que fue un periódico de derechas en la Segunda República, hizo sobre el divorcio, cuando en la República se estaba discutiendo sobre la ley de divorcio, cómo iba a ser y tal, pero ella lo hizo pues 30 años antes, ¿no? Que hizo una encuesta a los lectores y lectoras y tal, cosa que enseguida ya le empezaron a censurar y todo esto, pero una forma, un feedback, un periodismo de estos y una prueba de, bueno, lo que se llama feedback, ¿no? Una vuelta que los lectores dan su opinión al periódico y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien. Entonces, claro, ya afianzada como periodista, dejó el magisterio, digamos, por fin, y la mandaron de corresponsal de guerra a la guerra de Marruecos, terrible guerra de Marruecos, que como Ramón J. Sender, por ejemplo, que escribió pues, sobre la guerra de Marruecos, pues un alegato antimilitarista, bueno, pues Colombín también. No sabemos si, como en el caso de García Lorca, también lo hizo antes Colombín y luego Ramón J. Sender, hay que investigar, hay que investigar, no vaya a ser que también hay... Por cronología ya es muchísimo anterior, así. Pues que es que a mí me gustaría añadir que el hecho de que estas mujeres, has señalado a María de Maeztu, Colombine y también, por ejemplo, Pardo Bazán, el hecho de que estas mujeres viajaran fuera y que hablaran tantas lenguas, les suponía que parte de los ingresos, porque vivir de la literatura, incluso a día de hoy, sigue siendo una epopeya, para estas mujeres que eran pioneras, abandonar la seguridad que daba la enseñanza por hacer una apuesta periodística, suponía tener que trabajar mucho. Y uno de los trabajos que hacían las tres era traducir. Y esto es importantísimo, porque parte de la modernidad y ese toque especial que tiene Colombine cuando os acerquéis, que veréis, ¡qué moderna! Es que es ahora mismo. Es porque su mirada es la del siglo XX. O sea, ese viaje, ese periplo por Europa les cambió la mirada para siempre. Y estas mujeres eran diferentes y referenciales porque miraban España de otra manera, porque su mirada estaba muy enriquecida por todo lo que habían visto fuera. Y además eran mujeres que amaban muchísimo el país y deseaban eso para el país, ¿no? Es que Colombín nació y nació en las
en la Primera República, digamos, en la Revolución de 1968, la Primera República fue en 1868, 73, gracias, y que duró muy poquito, 3 añitos también, como la segunda, bueno, un desastre, ¿eh? Menos, ¿verdad? Menos, unos meses. Sí, vale. Entonces, digamos que ella, bueno, vivió de alguna forma eso cuando era muy jovencita, despierta y tal, en su Almería, su Andalucía natal. Pero luego lo que cambió su mirada también, que estábamos hablando ahora, fue la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, con esa brutalidad, esos millones de muertos, esa pérdida de la concepción de lo humano, ese cambio que fue radical y monstruoso y que ahora lo hemos tragado como tal, porque luego hubo una segunda y ahora hay guerras y guerras y desplazamientos. Pero entonces era realmente una cosa potente, ¿no? Entonces ella, digamos, digamos, de alguna forma, al final de la Guerra Mundial, y como colofón se produce la Revolución Soviética, pero ella está más influenciada por el antimilitarismo y de alguna forma se hace socialista. A ella la llamaban la Dama Roja y he leído por ahí que no se sabía por qué. Le llamaban muchas cosas. Le llamaban la divorciadora por la Era muchas cosas. Sí, le llamaban muchas cosas. Una mujer así, imaginaros las heridas que levantaba, las ampollas. Tenía un salón literario, en su casa impresionante, ¿no? Que de ahí iban todas las celebridades y se discutían todas las cosas y tal. Muy interesante. Allí semanalmente a fichar iba todo el mundo a comentar las ideas, a leer los libritos y tal. Pero, a ver, yo quería contar un poco cómo ella, o sea, y cómo ellas, las mujeres, porque ella con este asunto de la guerra y de la guerra de Marruecos y eso, participó y después de la pérdida de las colonias se inicia en el Estado español una especie de movimiento de regenerar España, cosa que ahora hay gentes, incluso, bueno, no voy a decir nombres y apellidos porque son de políticos actuales y tal, pero que hablan de construir una nueva España y no sé qué, parece que están hablando de un nuevo regeneracionismo en el sentido que tenían aquellos y que eran Unamuno y que era mucha gente y que, digamos, fue gente republicana al viejo estilo, no sé, hicieron organizaciones de mujeres republicanas que eran completamente ateas y que apoyaron al gobierno a tope con lo que se llamó la ley del candado y que iba a limitar la presencia y los bienes de las organizaciones religiosas de la iglesia y tal, salieron a la calle, bueno, anticlericales del todo y antimilitaristas también, mujeres que eran las madres de los soldados de la guerra. O sea, la gente pobre, que eran los que iban en realidad a la guerra porque los demás pagaban para no ir y decían, fulanito de tal, al cual le he pagado tanto, me sustituye para ir a morir allí a Lucemas, ¿no? Entonces, ella perteneció a ese grupo de mujeres que lucharon muchísimo, incluso mujeres de la derecha como María Echarri y otras, lucharon muchísimo por la condición de las obreras, que las organizaban incluso, pero claro, luego les pedían, nos organizamos como sindicato de obreras, pero no podéis dejar de entrar a los hombres y os tenéis que hacer católicas y cristianas, no sé qué, ¿no? Entonces, estas... y eran en su condición de mujer mejorar las condiciones de trabajo en casa, de las sirvientas, en fin, todas las ramas
femeninas, de ese trabajo subalterno que en gran parte se sigue haciendo, aunque el trabajo doméstico o en la casa ha disminuido mucho, el trabajo que se hacía de botoneras, sombrereras, en fin, todas esas cosas. Bueno, con eso quiero decir que ellas pertenecían a ese enorme movimiento de mujeres que eran absolutamente feministas, luchaban por sus derechos, pero desde un punto de vista que algunas historiadoras, Emma Kaplan y otras, estudian como de género. Yo defiendo a mis hijos para que no vayan a la guerra, yo defiendo mi trabajo para que mis hijos no mueran. No sé, yo defiendo, estoy contra la iglesia para que haya ahí, escuelas para mis hijos y tal, donde no les abduzcan y tal. Entonces quiero decir que ellas, porque luego claro ya vienen los prolegómenos de la Segunda República y tal, y ya... bueno, lo que os decía, estas organizaciones de mujeres, la más potente eran las Damas Rojas. Y cuando he leído que le llamaban la Dama Roja, no se sabe por qué, digo, pues es que esta gente no tiene ni idea de que fue una organización potentísima de mujeres, claro, que fue en el primer tercio del siglo XX, pero entonces, claro, o sea, ellas ya tenían una gran experiencia. Entonces, ¿puedo hacer una acotación literaria? adelante. A ver, además, sobre todo Colombine, yo creo que es la que mejor representa luego en cómo se plasma esto a nivel literario, que estamos hablando de un libro. Estas mujeres tenían una clarísima conciencia de que el trabajo social para modernizar España era inmenso. Y no sé si por personalidad o por... Colombine tenía prisa, Colombine tenía mucha prisa. Había tanto que hacer, entonces en su escritura hay un ritmo narrativo que es lo que la hace especialmente moderna e interesante. Hay tanto que hacer, hay tanto que escribir, hay tanto que cambiar, que las frases se hacen más rápidas, porque los libros tienen que ser impactantes, eficaces, y esto, que tiene que ver con esa conciencia de necesidad de cambio social, afecta de una manera muy interesante a la escritura de Colombine. Es especialmente amena, dinámica, moderna y entretenida, porque parece que es como la que encuentra la manera de sacar ese ¡hay prisa! ¡Hay prisa! ¡Hay mucho que hacer! ¡Hay mucho que contar! ¡Hay mucho de lo que convencer a las mujeres! ¿No? Mira, muy bien que me lo digas, porque es verdad que estamos aquí... Sí, claro, y además eso, el estilo periodístico, pero ella lo acaba llevando a todo. Y es un gusto muy interesante a periodismo, pero a mí me sabe también muy ya al 20 muy adelantado. La renovación de la novela, claro. Claro, para toda la renovación. Son ritmos de absoluta modernidad que ahora la lees, que es de las más atractivas en la actualidad. O sea, es una mujer del siglo XXI. O sea, la leéis en el 21, o sea, yo comparto esto, bueno, Marta sabe, además la hemos invitado muchas veces a que nos cuente cosas. En Escolástica hemos hecho varias veces el seminario para analizar los textos que crearon todas estas mujeres. Y yo os cuento por experiencia, lo hemos hecho 3 veces, que las 3 veces Colombine las secuestra. Y me cuesta sacarlas de Colombine, tenéis que leer otras cosas. Se quedan impresionadas por la facilidad con la que las traslada a la época y sin embargo las sigue comunicando cosas como mujeres, como feministas, como adultas. Tenemos club de fan de Colombine allí, ¿eh? Os vais a hacer fanas todas. Claro, sí, es que, a ver, 2 pinceladas más sobre su vida y efectivamente pasamos al libro concreto que lo merece. Bueno, cuando se hizo novia amante de un señor, Ramón Gómez de la Serna, un escritor... Luego no fue tan señor, Luego no estuvo a la altura del nombre. Te la has puesto. No, las cosas como son. Y está la razón. Y bueno, pues digamos que hay un periodo en el que, porque ella, lo mismo que dedica a su primer libro cuando llega a Madrid con
esto debajo de un escrito debajo del brazo y lo primero que hace es publicar un libro y tal, ¿no? Se llamaba este de recuerdos de... Bueno, mis primeras, no sé, bueno, no sé, perdonad, pero... Notas del alma y... Eso, notas del alma y tal, bueno. Era un libro de poesía, ¿no? Es sí. su único libro de poesía. Sí, eso Debería es... pensarse por la poesía. Sí, Eso digo. Oye, ¿dónde estaba? Llega a Madrid. Cuando llega a Madrid ese con- libro. Sí, ajá. Bueno, vaya. Bueno, pues... Ramón Gómez de la Serna. Ramón, Eso, Ramón por Gómez ese de la Ramón, Serna. Bueno, pues ya establecida y esto, bueno, su hija ya crece un poquito y se hace actriz de teatro. Es una mujer un poco inestable, un poco, bueno, no sé, no la conozco tanto, pero el caso es que se enrolla con Ramón Gómez de la Serna, con su amante. Y durante un tiempo y tal, lo que es unas semanas, pero claro, es un puntazo y tal, ella le da un disgusto tremendo, pero le perdona a su hijo. A Ramón parece ser que no tanto, porque claro, fue fuerte. Y ya he recuperado el hilo de antes. Entonces, digamos, esta modernidad hace que digamos que ese socialismo que se traía después de la guerra mundial y claro, le afectaría también el tema de la revolución soviética y tal, se acerca a las mujeres socialistas. Ella lo mismo, claro, por eso, lo mismo había dedicado a la reina Isabel II sus notas del alma, que luego se hizo furibunda antimonárquica porque Se arrepintió muchísimo de aquella dedicatoria. Pero, y dentro de ello incluso decía que, bueno, que las reinas no eran tan malas, que el problema era de los reyes y tal, que las consortes hacían lo que podían y tal y todo esto. Y con el voto le pasó lo mismo, o sea, tuvo un periodo en el que estaba en contra de que se concediera el voto a las mujeres, porque las veía, como veía muchos republicanos, atrapadas a las mujeres en el confesionario, en la iglesia, en las parroquias y tal, ¿no? Y luego, digamos que cambia de idea y más o menos dice lo que dijo la de la Revolución Francesa: si puedo subir al cadalso, también puedo subir a la tribuna, ¿no? Entonces, eso sí, y se mete muchísimo con la igualdad de las mujeres en el Código Penal, que les da y les castigaba con todo. Inclusive se permitía que el marido pudiera matar a la mujer, hizo una campaña. Y tiene un cuento que debería estar en la antología sí, de las narraciones contra la violencia contra las mujeres. Es magistral, magistral, es una obra maestra ese cuento, sí, donde explica de una manera muy sutil y muy bien cómo un marido podía poder matar de manera impune a su mujer a través de forzarla a un adulterio. Y está de bien escrito, fue de un impacto altísimo. El cuento se titula como el artículo que permitía que el marido matara de manera... El 153 me parece que es, sí. Pero sus relatos cortos... Que de hecho ha estado vigente hasta los años 70, o sea, hasta los años 80, hasta la reforma del Código Penal. O sea, en cambio, eso en el Código Penal, en el Código Civil, ningún derecho. O sea, no poder ser testigo, no poder trabajar, no tener propiedades, en fin, ¿no? Entonces se une con las socialistas en muchas cosas y tal, y en este deseo, porque las socialistas también pues deciden que pues también a las trabajadoras les puede interesar que haya representantes suyas en el Parlamento y que por lo tanto van a defender el voto y tal, ¿no? Pero tiene sus más y sus menos, eso es poco conocido, con las mujeres socialistas, porque, bueno,
para mujeres socialistas le decían que se tenía que sindicar y tal, ¿no? Pero claro, ella, pues como mujer, pues escritora, tal, pues de difícil sindicación era y tal, ¿no? Y claro, además las servidumbres de partido y todo esto no iban con ella, porque ella era un espíritu libre, ¿no? Entonces una de sus últimas obras, ¿no?, como ha dicho Pepe, es este de Puñal de Claveles, porque ahora estamos en el centenario de su... Hace 150 años que nació. Que nació, 150 años, en 1868, ¿no? 67, 68, vale. Entonces una de las últimas obras fue este Puñal de Claveles, ¿no? Refleja una historia que fue una historia real, el crimen de Níjar, del cual se hizo un romance popular, porque todavía existían esa gente que iba por los pueblos contando historias y no sé qué, y se llama así el crimen de Níjar, que pudo haberlo leído ella o no, pero está claro que en los periódicos saldría, ya era una mujer bien informada, y además el tema del rapto, o sea, del casamiento por rapto, era una cosa que era estipulada y una forma de casarse, porque la Iglesia Católica ha dicho que tenemos que entrar en la Iglesia y que es eso lo que te da, pero no, lo que te da el matrimonio es decir, yo te quiero, tú me quieres, nos ponemos debajo del libro de la Colombina o del árbol de Guernica o tal, y ya estamos casadas, ¿no? Entonces, ese matrimonio por rapto se solía hacer de noche, porque claro, en la ausencia de noche de una chavala, pues era claramente indicio de que la habían raptado y estaría haciendo, y entonces lo importante era que ella no volviera, porque se supone que ya se había establecido como mujer y tal. Pero es de aquí que la historia esta, que Colombín titula Puñal de Claveles, es que una muchacha que el crimen pues fue más o menos, pues eso, una muchacha que se va a casar y que en el momento de casarse huye con otro, y que lo que cuenta el romance y lo que cuenta García Lorca es que luego les persiguen y al raptor o a su amante le matan, ¿no? Entonces, ella, que titula fenomenal Puñal de Claveles, resulta que es esa cosa de Andalucía, ese olor a Elisa, jazmín, esa cosa de la naturaleza que te penetra desde la prehistoria y te sitúa en el mundo, en esa tierra, ¿verdad? Dijo la Lola, ¿no? Es que eso... Bueno, pues eso es lo que le pasa a ella, que le regala al mozo este, y ella, todo transcurre además muy rápido, como decía Yosune. Son 4 semanas, en 4 semanas pasa de todo a unas velocidades terribles, ¿no? Entre otras cosas, que este amigo del que va a ser su futuro marido le lleva unos claveles diciendo que son del otro, entonces ella se estremece con el olor y le parece una cosa, bueno, maravillosa frente a todo el ajuar que el otro le está comprando y los no sé qué de las tierras y del Puntufú y de no sé qué y tal, dice, qué bien, qué detalle y tal, ¿no? Entonces, dice, me entró como un puñal de claveles, ese olor que se le clava como un puñal, es una imagen maravillosa, ¿no? Casi acaba la novela. Sí, es un poco el final, ¿no? Entonces, bueno, deciros eso, que en esos capítulos, en esas 4 2 meses que dura,
habla de la recogida, de la cosecha, de cómo se cultiva, de toda la historia y no sé qué, o sea, tiene una capacidad tremenda, ¿no? Y habla del dentro de la casa y del fuera.